Bienvenidos a Ronnie Analiza. Maduro a punto de rendirse en Apure, así como lo escuchamos. Es que la situación en Apure se ha vuelto bastante complicada para la dictadura madurista, porque no solamente tiene que enfrentarse contra un grupo experto en el manejo de la estrategia de atacar y escapar, como lo hacen esos grupos irregulares que se encuentran en la frontera con Colombia dentro del territorio venezolano en el estado de Apure, sino que además, por supuesto, que toda esa campaña genera recursos económicos que la dictadura madurista escasamente tiene. Por supuesto, esta campaña en los últimos días ha estado generando cada vez más erogación de recursos que la dictadura necesita para mantener el control de los estratos militares, también de los colectivos, también de los chavistas, de las áreas comunales como el CLAP y también principalmente de los miembros de los altos mandos militares en Venezuela. El dinero ya no le alcanza. Entonces la dictadura madurista está viendo que es altamente probable que necesite parar por un momento ese conflicto, y eso significaría prácticamente la derrota de Maduro, la rendición de Maduro de este territorio venezolano. Veríamos por primera vez en mucho tiempo una decisión política que implicaría básicamente una derrota real de la dictadura madurista en un territorio venezolano. Lamentablemente no por los ciudadanos venezolanos en búsqueda de su libertad, sino por un grupo irregular, ilegal, que lamentablemente, si decide Maduro rendirse en ese lugar, ese grupo irregular tampoco va a significar libertad para los ciudadanos venezolanos, va a significar problemas, transgresiones a derechos, delincuencia con total seguridad. Eso es lo que analizaremos el día de hoy. Antes de comenzar, te pido que nos ayudes a compartir el video y a dejarle me gusta también. De esa manera podemos llegar a más personas en el mundo. De igual manera, déjanos tu comentario o pregunta para así poder realizar un debate permanente sobre este asunto. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita para poder recibir todas nuestras notificaciones. Y en ese sentido, comenzamos. Recientemente vimos cómo el Llorón Arreaza, el canciller de la dictadura, le pide a la ONU ayuda para generar paz en Colombia. Es ridículo y raya, por supuesto, en el descaro y la sinvergüenzura. Pero eso nos hace notar un aspecto mucho más profundo de lo que está sucediendo en el estado Apure. Realmente ahora, las Fuerzas Armadas venezolanas se están viendo sin posibilidad alguna de realizar esta lucha. Porque no se trata de un combate frente a frente que mida fuerzas. Es otro tipo de enfrentamiento el que hacen estos grupos irregulares. Y por supuesto, este tipo de enfrentamiento lo hacen muy bien durante décadas. Esta situación para la dictadura madurista no va a durar como ellos pensaron que iba a durar, un par de semanas. Y listo, y se iba a acabar el tema. Y iban a salir victoriosos. No, señor. Esto puede durar meses, incluso años, porque así como Arreaza se queja frente a la ONU de que las Fuerzas Armadas de Venezuela realizan una acción y estos grupos terminan escapándose hacia el lado colombiano, durante décadas han hecho exactamente lo contrario. Cuando el ejército colombiano y las Fuerzas Armadas colombianas apoyadas por Estados Unidos los tenían rodeados y ya a punto de ser eliminados a estos grupos, se iban al lado venezolano y en el lado venezolano recibían apoyo y cobertura por parte de Chávez en su tiempo y ahora por parte de Maduro. Maduro simplemente no puede hacer nada porque lo que está sucediendo en el estado Apure es una batalla por lo económico, por los recursos económicos que significan todos los negocios ilegales que pasan por aquí, por el estado Apure.
En este estado hay fábricas, en este estado hay producción de sustancias controladas. En este estado es donde se definen y se deciden incluso las rutas que llegan desde otros países. Se hablaba desde Bolivia, se hablaba desde Perú, se hablaba incluso que desde ahí salen hacia otros sectores como Honduras y las islas del Caribe. Es decir, existe una infraestructura instalada en el estado que lamentablemente ahora la dictadura madurista la va a perder porque se van a hacer cargo ahora los grupos irregulares y con ello la dictadura perdería un gran negocio. Pero lo más grave de todo es que la ciudadanía venezolana perdería un espacio de movilidad, un espacio para poder realizar sus actividades normales. Es decir, ya no van a poder depender de lo que hagan las autoridades policiales, las autoridades regulares en Venezuela, sino tendrán que hacer acuerdos para vivir en paz con los jefes de los grupos irregulares. Y eso es algo grave. Por supuesto que es algo grave. Y eso es culpa de la dictadura madurista por haber apoyado a estos grupos irregulares durante muchos años. Eso es lo que provoca Maduro con sus arreglos oscuros, que todavía no nos olvidemos que eso es una parte simplemente de los grupos irregulares que llegaron desde Colombia. Existe todavía otra gran parte que está instaurada en el estado Amazonas, en el estado Bolívar, incluso al centro de Venezuela, incluso al otro lado, en la parte oriental en Venezuela, en el estado de Guyana. Por eso la situación no es para nada fácil. Maduro tiene que tomar muchas decisiones muy delicadas. Hay que preguntarnos una cosa muy importante. ¿Por qué Maduro? ¿Por qué Cabello? ¿Por qué Arreaza? ¿Por qué Delcy Rodríguez de manera permanente están hablando de lo que sucede en el estado Apure? Porque les afecta. Ahora les está afectando el bolsillo. Y eso es algo que, por supuesto, por primera vez en mucho tiempo, lo están sintiendo de manera significativa, porque estos recursos ilegales eran la única forma de salir adelante frente a los bloqueos internacionales que tiene la dictadura. Recordemos que los bloqueos no son contra Venezuela, son contra los agentes de la dictadura. Entonces, por supuesto que les preocupa. Y además les preocupa otra cosa. La imagen internacional cada vez es peor de la dictadura. Cada vez incluso países que tenían una posición neutral frente a lo que sucedía en Venezuela los están dejando y los están abandonando. Y estamos hablando especialmente de países en África y en Asia que no conocían a profundidad la magnitud de lo que ha hecho la dictadura madurista con la economía, con la salud, con la infraestructura, con la educación, con la comida, con los servicios en Venezuela. Y es por eso que tenían una posición neutral, pero ahora se están dando cuenta, también estos países, reitero, no son países significativos en el contexto internacional, pero son aliados menos que para la dictadura madurista cuentan, porque cada vez se queda más sola, más aislada, más sin la posibilidad de tener espacios de salida, ni siquiera en lo económico. Entonces, estas imágenes, por ejemplo, de ciudadanos venezolanos desplazados a Colombia, impactan mucho en la comunidad internacional. ¿Por qué están siendo desplazados? ¿Por qué se fueron? ¿Por qué, si es el ejército venezolano el que está peleando contra grupos irregulares invasores de las tierras y el territorio venezolano, por qué los ciudadanos venezolanos se van hacia Colombia? ¿Por qué en Colombia están mejor que en Venezuela? ¿Por qué? La respuesta es simple. Porque las Fuerzas Armadas de Venezuela han empezado a entrar a casas, a fincas, a lugares públicos, a presionar a la gente, a amenazar a la gente, a advertir de que no deberían tener ningún tipo de relacionamiento con los grupos irregulares. Y lo peor de todo es que acusan a los mismos vecinos de La Victoria, este pueblo pequeño que se encuentra en la frontera de Colombia y Venezuela, frente a Arauquita, la localidad colombiana, donde supuestamente habrían estado vecinos, miembros de la comunidad, miembros conocidos de la comunidad, signados como colaboradores de los grupos irregulares. Y es que lo que pasa
es que el ciudadano venezolano, donde sea que se encuentra, sabe que las Fuerzas Armadas de Venezuela no son, por las órdenes que da la dictadura, no son aliadas del pueblo, son aliadas de la dictadura, son aliadas del poder, son opresores del pueblo. Entonces, no se puede confiar en las cosas que haga la dictadura por intermedio de las Fuerzas Armadas. Y por eso deciden irse. Porque su vida, su seguridad, su economía no están seguras para nada ahí en Venezuela. Y eso puede recrudecer, repercutir, hacerse más grande. Claro que sí. Claro que sí. Puede hacerse más grande. En este momento es un pueblo pequeño, relativamente pequeño, La Victoria, en el que una gran cantidad de la población se fue de Venezuela y ahora están en Colombia. Regresarán, claro. Paulatinamente van a ir regresando, en la medida en la que las Fuerzas Armadas de Venezuela se vayan también de ahí. Bueno, veremos qué es lo que sucede, pero la realidad es que Maduro está a punto de rendirse y de retirarse de Apure. Sería algo realmente significativo. Bien, les dejo la opinión a ustedes. Si les pareció interesante este video, no se olviden dejarle me gusta. De igual manera, suscríbanse al canal y activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjenos su comentario en el espacio de comentarios para poder realizar un debate permanente sobre este tema, y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo video aquí en Ronnie Analiza.